de todo. Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están, no? Buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien. Y estábamos charlando hace un ratito antes de comenzar de varias cosas, ¿no? Les comento, examen. Lo vamos a habilitar el día sábado, ¿sí? A las 6 de la tarde, ustedes ya van a tener el acceso, ¿no? Yo les voy a decir, por supuesto, en el grupo, que a partir de las 6 de la tarde, ustedes ya pueden ingresar al campus y realizar el cuestionario, ¿sí? Normalmente puede llegar a tener, ya tiene en realidad, porque ya está, unas 40 preguntitas, 40, 42 preguntitas, ¿sí? Que ustedes van a ir respondiéndolas con verdadero o falso, ¿sí? Y cada una de ellas tiene una puntuación, ¿sí? Van rondando entre 0,20, 0,10, 0,30, de acuerdo a la importancia que tiene. Bueno, ustedes, bueno, en realidad se aprueba con 6, eso saben, ¿no? Y si pueden más todavía, mucho mejor. Pero hay una ventaja más. Supónganse que ustedes no están seguros, ¿sí? Y quieren mejorar ese examen. Entonces pueden realizarlo nuevamente con el segundo intento, ¿sí? El segundo intento y ya no hay más, ¿sí? Ahí si ya les fue mal, organizamos nuevamente un recuperatorio, tranquilos, no hay ningún problema, ¿sí? Y lo rinden normal, como si fuese el primer examen, ¿sí? Eso no tengan ningún problema, porque se asustan. Algunas veces ya tuve en otros cursos que me dicen, no tengo posibilidades. Sí, quédate tranquilo, recuperas y ya está, y seguís normalmente, ¿sí? Bueno, eso es, y va a estar habilitado hasta el martes, si quieren lo dejamos, extiendo un poquito, hasta el martes a las 23:59, 12 de la noche. Ustedes pueden entrar en el momento que consideren y que estén tranquilos, ¿sí? Alguien me ha preguntado en un momento si yo puedo ingresar, hacer unas cuantas preguntas, cerrarlo y volver a habilitarlo. No, eso no se puede. Eso no se puede hacer. Una vez que ustedes ingresan, completan todo el cuestionario, ¿sí? Una vez que ya está finalizado y ustedes están seguros de lo que hicieron, cerrar y guardar, ¿no? Y el formulario se cierra y se guarda, así yo puedo ingresar luego y ver quiénes son los que han rendido, ¿sí? Y quiénes son los que faltarían. Sí, Fernanda, ¿es de 2 intentos? Sí, sí, como siempre, siempre vamos a tener 2 intentos. Hasta el final también, ¿sí? Dejamos 2 intentos. En realidad tendríamos que dejar uno solo, pero no. Vamos a dejar 2 intentos y ustedes, si quieren mejorar nota, lo realizan y si no, en un solo intento, capaz que ya están totalmente seguros de lo que hicieron, ¿sí? Bueno, listo examen, ¿no? ¿Quedó claro? ¿No hay ninguna duda que quieran preguntarme? ¿No? A ver, yo espero, aparte de que tiene 2 intentos, sí, tiene 2 intentos, decime sí, díganme, a ver, ¿no? ¿No nada? Bueno, comenzamos ahora con, este sí ya es módulo 2, nosotros ya estamos en condiciones de avanzar y que es un tema extenso, nos va a llevar yo creo que varias clases, porque tenemos que estudiar las leyes en este caso, ¿no? Con sus respectivos artículos que hacen a la formación también de ustedes en esta parte, digamos, legal, ¿sí? Primero vamos a conocer la ley 19.587, ese numerito lo tienen que saber totalmente de memoria, vamos a decir, ¿sí? Esta ley va a tener una serie de modificaciones y adaptaciones, como siempre, ¿no? Como toda ley, pero nosotros vamos a comenzar a estudiar cuándo surgió, ¿sí? En qué año, en qué tiempo y por qué lleva esta numeración, ¿sí? A ver, vamos a ir desglosando, dije yo, que lo vamos a hacer de manera conjunta y entendiéndolo muy bien, ¿sí?
Fíjense, esta ley es, por supuesto, la ley de seguridad e higiene laboral o del trabajo, es exactamente lo mismo, ¿sí? Y nosotros vamos a comenzar a estudiar, vendría a ser como las fechas, ¿no? En que fue sancionada, ¿sí? Que es en este año, miren el año 1972, ¿sí? Y nosotros vamos a tener un acontecimiento que les mencionaba hace un ratito, muy importante. Ahora falta muy poquito, unos días, ¿no? El 21 de abril es el día, ¿no? Vendría a ser el día de ustedes, de los que están estudiando y los que están ejerciendo también esta profesión, ¿sí? Miren por qué. Porque nosotros tenemos que conmemorar esta ley. Fue en esta fecha, como les dije, donde se sancionó en nuestro país, ¿sí? Después tenemos que conocer otra ley ya que tiene que ver con otros aspectos, pero nos enfoquemos ahora en esta, ¿sí? Ella va a tener un reglamento, ¿sí? Que nosotros también lo vamos a analizar, que es el 351/79, ¿sí? Ahí quiere decir que hubo una serie de agregados, de modificaciones, y que fíjense, nos sirve este decreto para poder incorporar, ¿no?, a la normativa aspectos que tienen que ver con la prevención de accidentes, ¿sí? Que también tenemos que conocer más adelante, ¿no? Aquellos accidentes que ocurren en el trabajo o aquellos que ocurren cuando el trabajador está llegando también a su trabajo, ¿sí? Fíjense, acá tenemos también otros decretos, que es el que les comenté recién. Nosotros vamos a estudiar hoy, creo, ¿sí? Veremos hasta dónde llegamos, el 351/79 que tiene que ver con la industria, ¿sí? O sea, con toda la parte fabril, también la parte de agricultura, vamos a tomar algunos aspectos, y luego vamos a pasar a este decreto también 911/96, que ya tiene que ver con la construcción, ¿sí? También vamos a tomar algunos aspectos y luego vamos a ver que hay un decreto que logró una modificación con algunos aspectos, que es este, fíjense, 1338/96, ¿sí? Lo voy a decir muy pausado, muy despacito, porque ustedes tienen que recordar todos estos números. Ustedes saben para qué, ¿no? Uno, para este momento que están estudiando, ¿sí? Para poder rendir y luego, bueno, para cuando tengan que ejercer, conozcan muy bien la numeración. Esta fecha, ¿no? La modificación fue en el año 1996. Y este decreto, ¿no?, fue el reemplazo del 351. También vamos a conocer cuáles fueron los aspectos que fueron necesarios modificarlos, ¿sí? Después tenemos estos otros que también los vamos a conocer, que es 617/97, que tiene que ver con el agro, ¿no? Con toda la parte del campo, que nosotros, si nos ponemos a analizar y podemos ver qué amplitud de trabajo que tenemos, ¿no? Porque yo estaba hablando industria, construcción, ahora estoy hablando de campo. Y también, fíjense que podemos hablar de este otro decreto, 249/07, no es el 02, el 07, que tiene que ver con la minería. Ustedes si recuerdan, se acuerdan nuestra compañera que estuvo la semana pasada y ella nos comentaba unos aspectos químicos, ¿no? Que bueno, ella la está manejando porque está ejerciendo. Bueno, nosotros también nos vamos a conocer que tal vez vamos a hablar un poquito de aspectos químicos, ¿no? Muy, muy suave y muy despacio lo vamos a hacer para que lo puedan comprender, ¿sí? Yo sé que esta área es linda, pero tiene muchos aspectos, ¿sí?
más aquellos que tienen que ver con, bueno, con la parte química, físico-química, ¿no? No sé si les agrada esos aspectos que, bueno, son importantes. Acá tienen, ¿no? ¿Por qué vamos a conmemorar esa fecha? ¿No? Ustedes saben, hay que recordarlo, el 21 de abril de 1972, allí se sancionó esta ley, ¿sí? Es muy importante que recuerden esa fecha, ¿sí? Pero nosotros tenemos que empezar a hacer un estudio tal vez más profundo, ¿sí? Que así tiene que ser, y vamos a conocer qué establece esta ley 19.587, ¿sí? Acá va a establecer aspectos que son fundamentales, si ustedes lo pueden observar ahora, y con todo lo que nosotros estuvimos viendo sobre riesgos, ¿no? ¿Se acuerdan? Analizamos un poquito de políticas, ¿sí? Esta ley, ¿no? Es nuestra ley de higiene y seguridad. Y vamos a tener que incorporar este reglamento, ¿no? Que es el 351/79. ¿Qué permite que nosotros conozcamos a través de esta ley? Bueno, aquí vamos a analizar cuáles son las condiciones necesarias que se deben cumplir en nuestro país, ¿sí? Vamos a empezar con nuestro país y luego vamos a ir incorporando más conocimiento, ¿sí? También ustedes van a poder conocer, que después les voy a otorgar para que lean y analicen esta ley, la obligatoriedad, ¿no? Que es tan necesario que se establezca también, ¿no? El servicio de higiene, de seguridad y de medicina laboral. Qué importante este aspecto de medicina, ¿sí? Ustedes saben que todos los trabajadores y todas las personas podemos en algún momento tener una situación tal vez que nuestra salud no sea la óptima, ¿sí? En una vida tal vez natural, común, imagínense en personas que están trabajando y que tienen que someterse tal vez a elementos químicos, a radiaciones, ¿no? Entonces es súper importante que se tomen en cuenta todas las empresas, ¿no? Las organizaciones, tengan en cuenta este aspecto, ¿sí? Luego surgieron una serie de modificaciones, sí, que recién se los he mencionado, que también los vamos a conocer, pero acá no se modifica la ley, sino que son diferentes decretos que se van agregando a la ley, ¿sí? Como les dije hace un ratito, vamos a tener el 1338/96 y 417/97. Ellos son los que pasaron a reemplazar al decreto 351, imagínense, por el tiempo, si ustedes lo analizan, 1979, era necesario, por supuesto, hacer una modificación. Y también si ustedes lo analizan ahora, por el tiempo que estamos, ya tendría que surgir una nueva modificación, ¿sí? Estamos hablando de 96, 97, ¿sí? Seguro que como todo evoluciona, todo cambia en nuestro ámbito, en un tiempo más también vamos a tener una serie de modificaciones y nosotros vamos a tener que estar súper actualizados, ¿sí? Todavía no hay modificaciones, así que no nos podemos conocer todavía, ¿sí? Sí, vamos a hacer un estudio tal vez bien detallado, bien profundo, del alcance, ¿no? Que tiene esta ley. Miren, este cuadrito les va a servir porque sintetiza todo lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Miren, es muy, muy sencillo. El alcance que tiene esta ley es en todo el territorio nacional, o sea, toda la Argentina nos vamos a regir a través de esta ley. Todas las industrias tienen que regirse a través de esta ley,
¿sí? Fíjense el tipo de explotación, por supuesto acá que nosotros vamos a hablar en organizaciones o actividades que tienen que ver el dinero, ¿no? Ustedes saben qué significa lucro, ¿no? Que es dinero, y sin fines, por supuesto que aquí no, bueno, no tiene que ver el dinero. Ahí también la ley va a hacer su trabajo, ¿sí? Fíjense cómo se valora, en este caso, a los trabajadores o a los recursos humanos, si ustedes les quieren mencionar de esa manera, tiene que ver con la actividad que ellos realicen cotidianamente y que, si quieren, profundizamos un poquito más. Ellos han sido seleccionados por un área que es específica, ¿no? De recursos humanos, quien analizó que ese perfil que la persona tenía era el que la empresa estaba necesitando, ¿sí? La finalidad que tiene esta ley, por supuesto que estamos hablando de proteger la vida, ¿sí? Siempre hablamos cuando vimos seguridad, ¿se acuerdan? Y también decíamos la integridad física, o sea, todo, ¿no? Tanto físico, mental, aspectos psicológicos también tienen que ver en este caso, ¿no? Acá seguro que vamos a debatir, yo creo, cuando decimos prevenir o eliminar los riesgos de accidentes. Yo voy a decir prevenir. Nosotros eliminar, como dijimos, es muy, muy difícil. Sería lo óptimo, lo favorable que así sucediese, ¿no? Pero nosotros no vamos a hacer no vamos a decir algo que no podemos llevarlo a la práctica, que no podemos eliminar totalmente, ¿sí? Vamos a decir que sí, es prevenir todo accidente y las enfermedades que puedan ocurrir cuando la persona está trabajando, ¿sí? En todo ámbito. Ya dijimos, tal vez la persona que trabaja en la parte administrativa, como así también aquella que está en alturas, como aquella que está sometida o trabaja con sustancias químicas, con radiaciones, o está en el campo, ¿no? Tal vez con algunos elementos que pueden llegar a ser, bueno, tóxicos, pero que tienen una graduación y nosotros los vamos a conocer, ¿sí? Para eso, por supuesto, la persona tiene todo su equipamiento, ¿no? Su ropa, sus gafas, ¿no? Ya lo vamos a ir analizando. No quiero profundizarles mucho y adelantarles demasiado cuando tengamos que ver este tema, ¿sí? Miren, vamos a comenzar analizando lentamente un artículo muy importante de esta ley que tiene que ver con nosotros, ¿sí? Por eso vamos a comenzar por él. Este artículo, ¿no? Es el artículo 4, ¿sí? Ya vamos a ver del primero y segundo, tercero, cuarto, todos, pero quiero que analicemos este primero, ¿sí? Fíjense, los voy a leer textual porque en este aspecto es muy difícil, ¿no? No ceñirnos a la ley. Fíjense lo que establece y sirve para que lo analicemos de manera conjunta. Este artículo 4 establece: la higiene y seguridad en el trabajo comprenderá las normas técnicas y medidas sanitarias precautorias. Miren, no, normas técnicas y medidas, que en este caso estos tres aspectos son totalmente distintos los significados, ¿sí? Que nosotros cuando hicimos un pequeño glosario dijimos, ¿no? Ahí podemos mencionar también a estos aspectos, normas. Toda organización o toda industria va a tener sus normas establecidas. Nosotros las vamos a saber, ¿sí? Por eso yo dije, vamos a estudiar industria, vamos a estudiar después agro, vamos a estudiar minería, ¿sí? Cada una de ellas tiene sus propias medidas y normas, como así también, ¿no? Va a tener sus técnicas. El fin que tienen, ¿cuál va a ser?
¿no? Si ustedes, con todo lo que venimos analizando, ¿cuál va a ser? Proteger, por supuesto, la vida. Decimos preservar y mantener la integridad psicofísica, o sea, parte psicológica, como así también, ¿no? La física. Que cuando nosotros hablamos de psíquico, ¿no? Tiene que ver también con el ambiente, ¿sí? A donde la persona está trabajando. Si nosotros queremos profundizar un poquito más en el área de recursos humanos, hay una persona, ¿no? Que se encarga de, bueno, de realizar una especie de encuestas para solucionar estas situaciones, ¿sí? Para que no llegue a mayores y la persona pueda trabajar de una manera normal, sin ningún tipo de problemas, ¿sí? Eso si quieren después les comento. Acá decíamos nosotros prevenir, reducir y eliminar. Y miren acá que incorporamos una palabrita más que la ley lo menciona, aislar, ¿sí? Aislar. Acá tiene que ver, por supuesto, con los lugares de trabajo, ¿sí? Y los riesgos que puedan suceder. Miren qué más nos dice este artículo. Estimular y desarrollar una actitud positiva respecto a la prevención de los accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral, ¿no? Miren acá, estimular y desarrollar una actitud positiva. Bueno, a ver, si vamos a la realidad, ¿no? Ustedes, supónganse, están trabajando y sufren un accidente. ¿Van a poder tomar de una manera totalmente positiva esa situación? Yo creo que una persona tal vez común no lo va a poder hacer, ¿sí? Pero nosotros que estamos en este ámbito, sí lo vamos a hacer, ¿sí? ¿Por qué? Estimular, ¿cómo lo vamos a desarrollar? A través de las capacitaciones que ustedes van a brindar al personal, por supuesto. Los van a preparar hacia ese momento, ¿sí? Desarrollar una actitud positiva y sí, porque ellos van a tener que conocer cómo van a actuar en determinado momento, ¿sí? Por eso, cuando nosotros hacemos capacitaciones, tenemos que tener una actitud tal vez muy, muy positiva, ¿no? Podemos tener una situación muy catastrófica, pero conociendo cómo actuar, vamos a saber sobrellevar esa situación, ¿sí? Después acá, cuando hablamos de enfermedades, hay muchos medios de hacerlo, ¿no? A través de, bueno, de medicina laboral, ¿no? Que tenemos muchos medios para conocer en un principio cómo se encuentra el estado físico de la persona, ¿sí? Previo a trabajar y después cómo es su proceso durante, bueno, el ciclo de trabajo que va teniendo, ¿no? Cómo puede ir cambiando y muchas veces cómo se va deteriorando, ¿sí? Eso también hay que mencionarlo, ¿sí? Trabajar eh, trae, ¿no? Sus serios inconvenientes en diferentes partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Pero fíjense acá, yo decía que tenemos que conocer un decreto, tal vez un decreto muy antiguo, ¿sí? Pero que tuvo sus modificaciones que también las vamos a conocer. ¿Qué es este artículo, no? 351/79, ¿sí? Este artículo va a tener tres partes de desarrollo, ¿sí? Este cuadro es muy, muy gráfico y les va a servir para poder estudiar y comprender todo lo que vamos a analizar en un momento. Este decreto, fíjense que inicia comentando sobre medicina, luego trabaja sobre higiene y luego sobre seguridad. Cuando nosotros hablamos de medicina, justamente yo recién decía estudios, análisis que se le realiza a la persona,
Son periódicos, por supuesto, pero que tienen que ser cuando la persona está por iniciar su trabajo, cuando ya es contratado en ese caso, y luego post, ¿no? Para analizar cómo fue su cuerpo, ¿no? Bueno, cambiando o tal vez puede desarrollarse de una manera normal. Es muy raro, ¿no? Pero se da. Luego también vamos a analizar todas las enfermedades, ¿no? Profesionales que cada actividad que nosotros realizamos vamos a tener una serie de enfermedades, que ya las vamos a conocer también cuáles son, ¿sí? Accidentes de trabajo, ¿no? Yo decía al iniciar, cuando la persona está llegando, ¿no? Puede suceder una serie de inconvenientes o de accidentes, sí que tiene un término que después se los voy a comentar, también no quiero profundizar mucho en este aspecto. Y luego tenemos aquellos cuando la persona ya está trabajando, ¿sí? Ahí tenemos que conocer, bueno, cómo ustedes podrían ayudar y trabajar en ese momento. Luego viene, fíjense, cuando hablamos de higiene, ¿sí? En cada uno de estos artículos que nosotros vamos a analizar, vamos a conocer cuál sería lo favorable, cuál sería lo óptimo, ¿sí? Que de acuerdo a la actividad se va a contemplar estos aspectos, ¿no? Fíjense, carga térmica, contaminación ambiental, gran problema, ¿no? Justo que nos mencionaba nuestra compañera la semana pasada. Radiaciones, ¿sí? Ventilaciones, cuáles son los aparatos, las herramientas, ¿sí? Que, bueno, son necesarias. Artefactos en ese caso. Iluminación, ¿cuál sería la correcta? ¿Sí? Ruidos, acá, por supuesto que aquel trabajador que está ejerciendo tal vez en una fábrica, el ruido de las máquinas, ¿no? Puede ocasionar, bueno, sordera con el tiempo, ¿sí? Pero nosotros vamos a conocer una serie de instrumentos, ¿sí? Que son necesarios que los trabajadores tengan, ¿no? Para evitar estos inconvenientes, ¿sí? Que son una especie de como auriculares, ¿no? Para evitar el sonido. Y las vibraciones, por supuesto, también, ¿no? Que si ustedes conocen, muchos trabajadores tienen, ¿no? Con el largo del tiempo problemas de audición, ¿sí? También aquellos que trabajan enfrente de una computadora de visión, puede ser, ¿no? Posturales, ¿sí? Dependerá de la actividad. En cuanto a seguridad, fíjense que vamos a conocer también las instalaciones, ¿no? ¿Cuáles serían las condiciones necesarias que una industria debería tener? Las máquinas, ¿no? Que tienen que ser analizadas, que tienen que ser también el mantenimiento, por supuesto, en qué fecha, ¿no? Y nosotros hacemos ese control y llevamos una serie de fichados, ¿sí? Aparatos que, bueno, que van a desarrollar toda la parte de presión, ¿sí? Si es el lugar a donde es necesario utilizar este tipo de aparatos. Y luego ya tenemos protección, ¿no? Contra incendio. Bueno, acá hay una serie de medidas que también antes de habilitar, por supuesto, una fábrica, un comercio, deben regirse por una serie de requisitos, ¿sí? Que son necesarios para proteger, ¿sí? Eso lo vamos a analizar también. Pero, ¿qué les tiene que quedar a ustedes ahora? Que el artículo, ¿no? El decreto de la ley 19.587, ¿no? Tiene un decreto reglamentario que es 351, ¿no? Que se realizó en 1971 y que analiza tres aspectos, ¿no? Medicina, higiene y seguridad, ¿sí? Eso es súper básico y lo debemos manejar
todos a partir, bueno, de ahora, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ir analizando artículo por artículo, ¿no? Vamos a tener, no sé si ustedes conocen las leyes, ¿no? Eh, Comienzan, por supuesto, por capítulos, ¿sí? Y tienen sus diferentes artículos de análisis. Nosotros vamos a hacer lo mismo con estos decretos, ¿sí? Tal vez sea un poquito tedioso, vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible, ¿sí? Bueno, comencemos con el primero. El primer artículo nos va a mencionar aspectos relacionados con los establecimientos, ¿sí? Los voy a mantener textual a esta parte porque cuando ustedes rindan también, ¿no? Los artículos no los podemos modificar, ¿no? No se puede. Tal vez si ustedes cuando estudien pueden tener una serie de síntesis en ese aspecto, sí, sí, lo podríamos hacer. El capítulo 1 está relacionado con los establecimientos, ¿no? Aquí, como yo dije, esta ley y este decreto, ¿en dónde se va a desarrollar? En toda la República Argentina nos vamos a manejar con este decreto y todos los establecimientos deben tener los mismos requisitos, ¿sí? Luego vamos a analizar el capítulo 2. Los mencionamos a todos y luego los vamos a ir desarrollando, ¿sí? Porque son muchísimos. Pero vamos a buscar el medio de hacerlo más dinámico. El capítulo 2, fíjense que tiene que ver con las prestaciones de medicina e higiene. Pero como es tan extenso, fíjense que el capítulo 3 y el capítulo 4 también va a trabajar sobre los mismos temas. Fíjense qué establece, ¿sí? Lo manejamos textual. Va a establecer la obligatoriedad, ¿no? De contar con un servicio, como dijimos nosotros, ¿no? Un servicio de un establecimiento con un número de profesionales, que toda organización o toda empresa cuente con profesionales de salud, ¿no? Que sean necesarios para que los trabajadores puedan ser atendidos ante, bueno, ante una situación de salud, ¿sí? Pero fíjense que no solo queda en los profesionales, en la cantidad, sino también hay una serie de requisitos, ¿sí? Que son necesarios para que formen parte de estos establecimientos, ¿sí? Seguro acá vamos a tener la presencia del área de recursos humanos, ¿no? ¿Quién va a ser el encargado de, bueno, de hacer el aviso, el anuncio, de la búsqueda, ¿no? De personal? Y seguro que en alguna preselección va a necesitar la presencia de algún auxiliar en higiene y seguridad, ¿no? Seguro. Y si no, para que el personal de recursos humanos pueda hacer la búsqueda, va a armar un guión, ¿sí? Un guión que vendría a ser una serie de preguntas que sean totalmente necesarias en nuestro ámbito, ¿sí? Ustedes me dirían, pero bueno, ¿cómo el área de recursos humanos no conoce muy bien este ambiente? Sí, puede tener una serie de formación, pero es necesaria la presencia de un auxiliar, de un licenciado o un técnico, ¿no? En seguridad e higiene, ¿no? Para acompañar ese momento, ¿sí? Y valorizar también nuestra función. Eso también no nos debemos olvidar nosotros de que siempre se valore nuestro trabajo, ¿sí? Luego fíjense que vamos a conocer el capítulo 5, ¿sí? Vamos a ir desglosando muy despacito, ¿no? Tranquilos, para que vayan conociéndolo. El capítulo 5
va a tener en cuenta, ¿no?, las instalaciones y las ampliaciones. También tiene que ver con el acondicionamiento, vendría a ser todas las condiciones normales, ¿sí? Aquí vamos a mencionar cuáles serían los lugares que están previstos para que las personas puedan caminar, ¿no? Vendría a ser el tránsito, ¿sí? Y vamos a tener también muy diagramados cuáles son los sectores donde ellos van a realizar el ingreso, ¿sí?, como así también el egreso, ¿sí? También aquí vamos a conocer cómo debería estar estructurado los sanitarios, ¿sí? ¿Qué condiciones deben cumplir, ¿sí? Los vestuarios, cómo deben ser, ¿sí? Qué equipamiento tal vez pueden tener. Los comedores, ¿sí?, donde el personal puede realizar un pequeño descanso tan necesario, ¿no? Luego de unas horas de trabajo, hay una serie de break, ¿no?, que son unos cuantos minutos donde el personal puede hacer un pequeño descanso, una pequeña pausa y puede, por supuesto, consumir algunos alimentos, ¿sí?, que son en este caso proporcionados por la empresa, ¿sí? También tenemos que conocer cómo sería una cocina, ¿sí?, en estos lugares, los sitios para los lugares donde el personal puede dirigirse en caso de sentir tal vez algún problema de salud, ¿no? También tiene que tener sus reglamentos. Y recuerden acá, como mencionamos en el capítulo 2, 3 y 4, los profesionales, ¿sí?, que tienen que ser especializados en nuestro ámbito, conocer nuestro trabajo, ¿no? Y más que todo la función que cumple cada uno de los trabajadores, ¿sí? Eso también lo debemos mencionar, ¿sí? Luego tenemos un aspecto muy importante y que también nuestra compañera la semana pasada nos ha mencionado, de un recurso tan importante como es el agua, ¿sí? Como ella nos contaba que en su zona, ¿no?, tal vez este recurso no está tan disponible, ¿no? Y después, si profundizamos más, la parte de contaminación es uno de los recursos que también se contamina cuando hablamos, en este caso, de minería que ella nos contaba, ¿sí? Fíjense, en este caso, capítulo 6 nos va a mencionar aspectos de provisión de agua potable, ¿sí? ¿En dónde? ¿Para quiénes? Por supuesto que va a ser para consumo de los trabajadores, ¿sí? Y que todas las instalaciones tengan, ¿no?, este servicio y este elemento tan necesario, ¿sí? ¿Vieron cómo en está muy lindo este tipo de resumen, donde ustedes pueden ir conociendo y analizando cómo está formado estos decretos, ¿sí? Es muy importante que hagan este análisis, ¿sí? Luego vamos a seguir conociendo el capítulo 7, que también trae una serie de debates. Seguro que en sus provincias se da también, ¿no?, que tiene que ver con los desagües, ¿no? Con los desagües industriales. ¿A dónde? ¿Qué lugar se dirigen todos esos líquidos, ¿no?, que tal vez las fábricas emanan, ¿no?, de sus trabajos? Ese es un gran tema, ¿no?, donde sabemos que esos lugares, bueno, son lugares de contaminación, ¿sí? Bueno, da para mucho hablar en este caso. Fíjense, para nosotros, ¿cómo deberíamos trabajar? Sería el uso correcto, ¿no?, de estos líquidos, ¿no?, que decimos
que son contaminados, pero ¿cómo tendría que hacerse un trabajo para que tengan un correcto tratamiento? ¿Sí? Aquí también tenemos que ver qué ocurre, ¿no?, cuando esos líquidos permanecen sobre, tal vez sobre el suelo, ¿no?, los gases que emanan, ¿no?, los vapores que sabemos que son contaminantes, ¿no? Y que aquí vamos a tener una serie de reglamentaciones, ¿no?, seguro sobre el área ambiental, ¿sí? Sabemos todo lo que perjudica a nuestro medio ambiente, pero vamos a tener que asegurar un correcto tratamiento. Ese es el fin, ¿no? Estos decretos establecen, ¿sí?, cuál sería lo óptimo, ¿sí? Y ya lo vamos a conocer, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de este tema, tal vez surjan pensamientos, ¿no?, ideas que nosotros tenemos, ¿no?, referidos a contaminación. Pero, como digo, siempre vamos a tomar el análisis y el estudio, ¿no?, cómo debería trabajarse y cómo debería manejarse estas situaciones, ¿sí? Luego sigue un capítulo 8, que en este caso tiene que ver con cargas térmicas, ¿no? Tienen que ver una serie de requisitos de acuerdo a las instalaciones. ¿Cuáles serían las mediciones, ¿no?, correctas? En este caso, tiene que ver, por supuesto, siempre para proteger al trabajador, ¿sí? Aquí, fíjense, se van a establecer mediciones para asegurar las condiciones en las que el trabajador va a brindar su trabajo, ¿sí? También las vamos a conocer, que son varias, ¿sí? Pero no tengan dudas que las vamos a analizar una por una. Luego viene un capítulo súper importante, ¿no?, que tiene que ver con la contaminación ambiental en sí, ¿no?, y con todos los tipos de contaminación. Fíjense, todo lugar de trabajo va a tener una serie de contaminantes. Eso lo saben, a través de los gases, dijimos, a través de humos, puede ser, ¿no? Los polvos, ¿no?, que emanan de algunos elementos, ¿sí?, o algunas materias, los famosos aerosoles que también se utilizan, ¿sí? Entonces, estos elementos van a ser perjudiciales tanto para el hombre como para el ambiente, ¿sí? Pero a nosotros vamos a tener una serie de reglamentaciones para controlar los niveles, ¿sí?, que cada lugar, cada establecimiento debería manejar para que no perjudique, por supuesto, la salud de los trabajadores, ¿sí? Es un poquito tal vez contradictorio, pero siempre vamos a analizar la manera de, bueno, que los trabajadores no se vean perjudicados o tan perjudicados, ¿sí?, con estos niveles. Luego tenemos el capítulo 10, ¿no?, que tiene que ver también con las radiaciones. Uy, qué tema, ¿no? Eh, que da para debatir muchísimo, ¿no? Acá nosotros, por supuesto, que lo vamos a analizar en el aspecto de un control correcto, ¿no? Un control, decimos, de manejo, ¿no? Y cuál sería la exposición que podría llegar a tener un trabajador, ¿sí? Y por supuesto que decimos preservando su salud a través, como decimos siempre, con sus equipos, ¿no? Para evitar, bueno, una enfermedad, ¿no?, o una enfermedad tal vez mayor, ¿sí? Estos capítulos son muy, muy importantes, que tal vez vamos a tener eh, el acompañamiento del profe del curso de enfermería, ¿sí? Yo voy a pedirle a él que les dé
tal vez unos lineamientos, algunos aspectos, cuando tengamos que analizar estos, estos aspectos, ¿sí? Para hacerlo tal vez más profundo y ustedes puedan hacerle una serie de preguntas si lo desean, ¿sí? Lo vamos a invitar al profe, ¿sí? Para que nos amplíe el panorama, ¿sí? Y ustedes tengan mayor conocimiento. El capítulo 11, fíjense que habla sobre la ventilación, ¿sí? ¿Cuáles serían los aspectos óptimos, ¿sí? Las condiciones que deberían establecerse para mantener, por supuesto, la ventilación correcta y que, como decimos siempre, no perjudique la salud de los trabajadores, ¿sí? Entonces, siempre vamos a estar hablando sobre lo mismo, ¿no? Preservar la salud de los trabajadores, ¿sí? Que están expuestos a diferentes, bueno, sustancias, ¿sí? Luego vamos a tener un aspecto muy importante, ¿sí? El capítulo 12, en este caso, que nos habla sobre la luz, la iluminación correcta, ¿sí? Y él también tiene que ver mucho con los colores, en este caso, ¿sí? ¿Cuáles serían los colores propicios para determinadas zonas, ¿sí? Fíjense, se va a asegurar que las actividades donde se vayan a realizar utilicen, por supuesto, colores y la iluminación correcta, ¿sí? Y aquí también vamos a poder visualizar los sectores correctos, ¿no? De seguridad, que acá en esta imagen tienen, ¿sí? Y yo creo que si ustedes observan en algunos lugares, están muy visibles, ¿no? Pero después tenemos que analizar cuáles serían los colores correctos para distinguir, bueno, cada medida, ¿sí? Ya lo vamos a conocer también, ¿sí? No quiero contárselos ahora, pero porque es un módulo para realizar, para estudiarlo, ¿sí? Luego tenemos el capítulo 13, que también es muy importante, ¿no? Que tiene que ver con los ruidos, ¿sí? Y las vibraciones que, bueno, cuando los trabajadores están ejerciendo su labor, pueden ser, bueno, dañinos, ¿sí? Pero nosotros, como decimos, ¿qué vamos a buscar? ¿Y qué tenemos que conocer en este ámbito? ¿No? Lo dije, todo aquello que es favorable para la salud de los trabajadores. Fíjense, asegurar sería la palabra correcta. Que no estén expuestos, decimos a dosis, bueno, o a ruidos, a sonidos muy extremos que van a ser perjudiciales en ese caso, pero que tienen unos equipamientos que nos van a otorgar, por supuesto, las empresas para que el trabajador pueda realizar su trabajo de manera cómoda, correcta y, por supuesto, que esté legislado, ¿sí? Eso es fundamental. Y esto, lo vuelvo a reiterar, ustedes son los encargados de llevar un reglamento, ¿sí? Luego vamos a conocer el capítulo 14. Oh, vieron que es larguísimo, por eso dije que nos va a llevar unas cuantas clases. Miren que les estoy contando simplemente los capítulos, nada más. Después tenemos que conocer uno a uno con sus propias medidas, ¿sí? El capítulo 14 tiene que ver con las instalaciones eléctricas, ¿sí? Acá todas las instalaciones deben tener sus propias medidas y, por supuesto, como así también los equipos que tienen que estar controlados, bueno, para que los trabajadores no vayan a tener riesgos, en este caso, de su vida, ¿sí? También los vamos a analizar, que es un tema bastante interesante, ¿sí?
para todos aquellos que nos agrada este ámbito. Y luego tenemos el capítulo 15, que tiene que ver ya con las máquinas, ¿sí? Ahí lo van a poder ver. Eso. Las máquinas, ¿no? Dependerá cuáles son las que utiliza, ¿no? La fábrica donde, o la fábrica, o el ámbito, el establecimiento donde ustedes vayan a ejercer, ¿sí? Acá fíjense que no solo nosotros hablamos de máquinas, sino decimos herramientas. Y cuando hablamos de herramientas, tenemos que mencionar también aquellos aparatos que sirven, ¿no?, para hacer el trabajo, bueno, más cómodo, más rápido y que no sea tan forzoso como era, ¿se acuerdan cuando vimos historia que hablábamos de, bueno, momentos que así surgió, ¿no?, con trabajos muy forzosos, pero hace tantos años, ¿no?, que en ese momento eran ayudados, bueno, por los animales. Bueno, fue evolucionando, fuimos también en las industrias, surgieron diferentes aparatos, ¿no?, para izar, bueno, tal vez sean eh, máquinas, o puede ser tal vez paquetes, o tal vez, no sé, puede ser piedras, o dependerá, ¿no?, aquella materia prima, ¿no?, que utilice la empresa, ¿sí? Fíjense que acá decimos también que las máquinas que se van a utilizar deben ser seguras, ¿no?, para determinada actividad. Deben ser totalmente seguras para evitar cualquier, bueno, acá un accidente que pueda sufrir un trabajador y que puede llegar a ser mortal en ese caso, ¿sí? Y también hablamos, por supuesto, que al uso de cada una de estas máquinas o estos aparatos deben tener su ropa y sus elementos de protección para evitar cualquier riesgo, ¿sí? Aquí este artículo, este capítulo lo menciona, ¿sí? Vamos a conocerlos de manera conjunta entre todos cuáles serían en ese caso. Luego tenemos que ver otro aspecto, que es el capítulo 16. Ay, que son muchos, dirían, ¿no? Bueno, pero vamos a tratar de hacerlo más dinámico. Hoy les doy un pantallazo, ¿no?, en general, nada más, ¿sí? Pero se llevan una idea, ¿sí? ¿Qué tiene que ver el capítulo 16? Fíjense, ¿no?, con todos aquellos aparatos que tienen que ver con la presión interna, decimos nosotros acá, ¿no? Sería aquellas actividades que los trabajadores deben regirse a través de una serie de instrucciones, ¿sí?, que ya están establecidas, ya están fijadas en cada uno de estos aparatos, pero que deben estar totalmente visibles, ¿sí? Y ustedes van a ser los encargados de hacer ese seguimiento, ¿no?, que sean controlados, ¿sí? Y que, por supuesto, estén presentes las diferentes señales, ¿sí?, para que el trabajador sepa cómo manejar o cómo utilizar, en este caso, la presión interna. ¿No? Tal vez sean aspectos muy abstractos, ¿no?, pero los vamos a conocer. Luego tenemos el capítulo 17, ¿sí?, que tiene que ver, ahí lo van a poder ver, acá está, ahí lo ven. Tiene que ver, en este caso, con la parte fundamental, diría yo, de nuestro trabajo, ¿no? Analizamos los trabajos con riesgos, decimos, específicos, ¿sí? Bueno, ¿cuáles serían acá? Vamos a hablar de actividades o tareas, menciona este decreto, que puedan producir sustancias infectantes, ¿sí? Decimos nieblas tóxicas, todo lo que
es perjudicial, en este caso para la salud, gases, polvos, ¿no?, que emanan y que van a poner, por supuesto, en riesgo la salud del trabajador. Pero, como dije, hay una serie de mediciones, ¿no?, y de equipamientos que son utilizados por los trabajadores para que el trabajo sea realizado de manera correcta y segura, ¿sí? No es que exponemos al trabajador a realizar una actividad sin una protección. No, por supuesto que acá, si así fuese, hay una serie de sanciones, de multas, ¿no?, que no podrían presentarse. Luego analizamos otro aspecto muy importante en el capítulo 18, fíjense, que es la protección contra incendios. ¿Qué contingencia que se da muy seguido, ¿sí?, donde acá nosotros vamos a analizar los aspectos que tienen que ver con la construcción, ¿sí?, las instalaciones, el equipamiento, ¿no?, que debe ser necesario y que debe tener un establecimiento, un sector, ¿sí? ¿Para qué? Fíjense, van a estar diseñados, por supuesto, para evitar, que es lo correcto, controlar que ustedes van a hacer este trabajo, resguardar, por supuesto, la salud de los trabajadores. Así tiene que ser, ¿sí? Y en el caso que ocurra un incendio, ustedes saber cómo manejar esa situación, ¿no? Cómo dispersar al personal, pero previo a este momento, ustedes han capacitado al personal, ¿sí?, para tener un muy buen manejo ante esa situación, ¿sí? Actuar de manera correcta y seguros, ¿sí?, ante esa situación. Luego tenemos el capítulo 19. ¡Ay, qué muchos que son!, ¿no? Bueno, pero este también es muy importante, que es el capítulo que tiene que ver con la protección, ¿no?, del personal. ¿Qué equipos o qué materiales son necesarios en este caso, ¿no?, para que la industria pueda manejar las actividades que va a realizar o a desarrollar? Fíjense, acá va a establecer pautas para la fabricación, ¿sí?, el uso y las condiciones, ¿sí? En ese caso, ustedes también podrían dar en un momento, dar una capacitación o dar una recomendación, si así fuese, en un momento muy importante que es la inducción, ¿sí? Ustedes dan estas pautas. Después ya pueden ser tal vez más profundos, diagramar una capacitación y mencionar todos estos aspectos, ¿sí? El uso correcto, en qué momento, ¿no? Pero en ese proceso de inducción es hacer un recorrido tal vez por el sector, tener un contacto con los pares, o sea, con quién va a ser los trabajadores que van a desarrollar una actividad conjunta, ¿sí? Y luego, sí, ya desarrollamos una capacitación bien, bueno, bien armada, ¿no? Hasta pueden hacer ustedes con Filmina, si así fuese, o Power, o el elemento que ustedes consideren necesario, pueden hacer una capacitación. Luego tenemos el capítulo 20, bueno, que en este caso ya tiene que ver con la selección del personal, ¿sí? En este caso es la actividad propia del área de recursos humanos, pero en este caso, ¿cuál va a ser los requerimientos, no? Se va a seleccionar el personal en función
de los riesgos, ¿no? De las tareas o las actividades que se desarrollan, ¿sí? Y cómo deberían asistir en este caso, por supuesto, a los trabajadores ante una situación de emergencia o contingencia, ¿sí? Luego nos queda ya conocer en profundidad, ¿no?, las características de este reglamento, ¿sí? Que serían las partes constructivas, ¿sí? Pero no quiero profundizar mucho hasta que no rinda, ¿sí? En este caso, ¿qué nos queda por ver? Les hago un pantallazo general, ¿sí? Tenemos que desarrollar cada uno de los capítulos que vimos, ¿sí?, uno por uno. El primero que vamos a tener que conocer era establecimientos, ¿sí? Y allí vamos a analizar todos los aspectos necesarios para resguardar la seguridad, ¿no?, de los trabajadores. Vamos a ver los vestuarios, cuáles serían los aspectos que deben tener, ¿sí? Tenemos que ver provisión de agua, tenemos que analizar los contaminantes químicos, tenemos que analizar también los controles de radiaciones, eh, los tipos de radiaciones, aquí vamos a conocer, ¿sí? Tenemos los ionizantes, tenemos rayos X, nucleares, ¿sí? Y luego tenemos los no ionizantes, infrarrojos, ¿sí?, ultravioletas totalmente nocivos, y los microondas, ¿sí? Eso también los vamos a conocer. Si no los conocen, o los seguro que sí, en algún momento se han mencionado. Vamos a analizar también ventilación de los lugares de trabajo, a ver, espere, iluminación, las fuentes de iluminación, ruidos, vibraciones, señalización en este caso, ¿sí? Vamos a tener las de salida, las de áreas restringidas, todos los equipamientos, los matafuegos, prohibiciones en este caso, ¿sí? Las máquinas, ¿sí? Como así también las herramientas, los riesgos eléctricos, acá vamos a analizar las normas técnicas, decimos bloqueos de aparatos, también las distancias de seguridad, que ustedes son las que las van a mencionar desde el momento de inducción, como así también en las capacitaciones. Vamos a hablar en este caso de capacitación y señalización. Luego tenemos máquinas, herramientas, ¿sí? Los aparatos que son necesarios para cuando hablamos sobre presión, ¿sí? Acá tenemos diferentes, vamos a conocer pruebas hidráulicas, medición de expensores, cuáles son los momentos de ensayos especiales, ¿sí? La protección contra incendios. Es larguísimo este, ¿no? Acá vamos a hablar de la protección contra incendios en el caso de explosivos, en el caso que sean inflamables, los combustibles, las condiciones de extinción, agua, matafuegos, los detectores de incendios, ¿sí? Es larguísimo, luego este nos va a llevar como 2, 3 clases. Elementos de protección de personal, bueno, acá tienen cuáles son en ese caso, ¿no? Nos vamos a las condiciones que deben tener, las protecciones tanto para cara, para cuello, para los miembros superiores e inferiores, y la capacitación que ustedes deberían brindar. Acá vamos a conocer también, ¿no? Las capacitaciones, cómo las deberían ustedes planificar y dictar, y luego ya pasamos a la decreto 911, ¿sí? Cuando ya hubo una renovación, una modificación, ¿sí?
que, si ustedes lo recuerdan, cuando iniciamos, yo dije que había varios, ¿sí? Era 911/96, pero que en este caso tiene que ver con la construcción, ¿sí? Es largo, es mucho, ¿sí? Pero hoy se llevan una mirada general de cómo está constituido, ¿no? Nuestra ley y el reglamento o decreto 351/79, ¿no? Lo más importante que conozcan, que es pregunta, ¿no? De examen, ¿cuántos capítulos tiene? ¿No? ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Cuántos capítulos eran? A ver, si lo recuerda alguien, eran 19, 20, sí, ¿no? A ver, ¿quién se acuerda? ¿O no? ¿Nadie se acuerda? Eran 20, ¿no? 20 son los, los diferentes capítulos, ¿no? Que tienen que ver, van rondando desde establecimientos, medidas, capacitación, radiaciones, iluminación, agua potable, ¿no? Es amplio, ¿sí? Pero hoy hicimos una pequeña mirada general, ¿sí? No quiero avanzar más para que rinda, ¿sí? Rindan la primera mirada que hicimos sobre, bueno, ustedes, ¿no? Sobre qué puede hacer un auxiliar en seguridad e higiene, un poquito de historia que vimos, ¿sí? Analizamos también seguridad, ¿sí? Y vimos políticas, ¿sí? Que hasta allí entraría el primer módulo, ¿sí? Y inversión, si es eh, inversión, si es favorable o desfavorable. Por supuesto que es totalmente favorable toda inversión que se realice, ¿sí? Ventajas o desventajas. ¿Estamos? ¿Sí? ¿O no? A ver, cuéntenme. A ver, ¿o quieren hacerme alguna pregunta? A ver, no se durmieron, ¿verdad? No, no creo. Son muchísimos los artículos, yo sé, pero tratamos de hacer lo más didáctico y pedagógico posible. A ver, cuéntenme o escríbanlo si quieren. A ver, ¿quién me dice algo? A ver, dice, ¿cómo hacemos la evaluación, Aileen? Bueno, a ver, te explico. A ver si me dejan. Voy a entrar a un campus de otro curso, ¿sí? A ver, esperen, y les comparto pantalla. ¿Cómo tendrían que hacerlo? Espérenme un ratitito. Cierto. Esperen. Y les explico bien cómo tendrían que hacerlo. Esperen un ratito que ingreso. Voy a ingresar no es el curso de ustedes, pero espérenme que tengo que entrar con otro link, porque hay un link que no me permite ingresar al campus. Espérenme un ratito. Si me esperan, les explico. Esperen un ratito. Voy a ingresar a ver, a recursos humanos. No, no es el curso de ustedes, pero les explico porque ellos ya rindieron, o administración también ya rindieron. Acá, a ver, como para que tengan una idea. A ver, ahí estamos. Ahí les voy a mostrar. Y les explico cómo tendrían que hacer. Esperen un poquito. La busco cómo deberían hacerlo. Acá está. Ahí lo encontramos. Y ahí les comparto pantalla. A ver. Ahí les comparto. Esperen un ratito. Ahí está. Acá. Ahí bien. A ver, ¿lo están viendo? ¿No había más? Que puedan verlo. Ahí yo creo que sí. Ahí van a parar. Sí, ahí estamos. Bueno, ustedes ingresan al campus como siempre, no es el campus de ustedes, no, este es recursos humanos, no importa. Van a encontrar
este loguito, ¿no? Que es rosadito. Siempre los recursos vieron que son con celestes, ingresan acá. Ahí ingresan, hacen un clic y se va a abrir el cuestionario, ¿sí? En este caso, yo lo tengo así, ¿no? Y van estructurando cada una de las preguntitas, ¿no? Punto 1, y acá están las valoraciones. Ustedes van a ir respondiendo, supónganse que ingresamos a esta, ¿sí? Ustedes ingresan, tienen, ¿no? Eh, para está la pregunta, a ver, esperen que se pueda ver la pregunta, pues ahí está, ¿no? Esta era la pregunta y ya está estructurado, ya tienen la puntuación y ya sabemos, ¿no? Cuál es la opción correcta o si es verdadero o falso. Ustedes lo van a colocar en ese caso, ¿no? Y siguen, van una por una, van a ir respondiendo cada una de las preguntitas, ¿sí? Y al finalizar, a ver, esperen que... Ahí está, ¿no? Hacen el recorrido por todo el cuestionario, ¿no? En este caso eran poquitas, ¿no? 25 preguntitas, y una vez que han finalizado, que ya están seguros, colocan cerrar y guardar, o finalizar y guardar, ¿sí? En este caso yo tengo para guardar nada más, ¿sí? Saben que la valoración máxima, por supuesto que es 10, se aprueba con 6 y tienen 2 intentos, ¿sí? Ahí no sé si pude responder, Aileen, que me preguntaste, el cuestionario cuándo va a estar cargado. No, ya está cargado, no lo tengo que habilitar, ¿sí? Ya lo cargué, lo único que ustedes no lo ven todavía porque no lo habilité. Eh, lo vamos a dejar el sábado a las 6 de la tarde, ustedes ya lo pueden ver, ¿sí? Ya está listo para que ustedes ingresen y respondan. En este caso es por verdadero o falso, ¿sí? Así lo hemos estructurado, ¿sí? Eh, ¿Se comprendió más o menos cómo lo van a hacer? A ver, díganme. Si no, les vuelvo a explicar. A ver, eso, decime, Melina. A ver, dale, dale. ¿O lo comprendiste? ¿Eh? ¿Eh? Decime. ¿O simplemente fue que sí entendiste? ¿Sí? A ver. Bueno, supongo que sí. ¿Eh? ¿Sí? Bueno, yo voy a quedarme con que ustedes han entendido, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, dijo, ahí está, a ver, entonces, hasta el martes, sí, sí, martes 23:59 les dejo, 12 de la noche, ustedes pueden realizarlo, dejamos bastante tiempo. Y ¿qué más les tengo que decir? Y les habilito el material de estudio de lo que vimos hoy, como para que ustedes vayan haciendo una mirada, ¿les parece? ¿Sí? Y el Power no, Power déjenlo así, lo compartimos de manera conjunta entre todos, eso sí. Y sí, por ahí respondí, ¿sí? ¿Entendieron el manejo? Bueno, si llega a surgir alguna duda, me envían un mensajito y los ayudo, ¿sí? ¿Cómo ustedes tendrían que responder? ¿Sí? ¿Estamos? A ver. ¿Sí? Ah, buenísimo, Aileen. Dale. Bueno, entonces, ¿los dejo? ¿O quieren hacerme alguna consultita más? ¿No? 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 ¿Estamos bien? Bueno, entonces, nos vemos el próximo jueves, más allá que es, yo sé que es Jueves Santo, pero es el día laboral, ¿sí? El viernes es el único día que no va a haber, no va a haber clase, ¿sí? Así que el jueves estamos aquí, los que puedan ingresan y los que no, bueno, la ven grabada, no hay ningún problema, ¿sí? Ah, buenísimo, dale, Melissa. ¿Sí? Bueno, nos vemos el próximo jueves para conocer
la ley, los decretos, que son súper importantes para nuestro rol, ¿no? Conocerlos en profundidad y los requerimientos de cada uno de ellos. ¿Estamos? Bueno, nos vemos, que estén muy, muy bien y les deseo mucha suerte. Yo les voy a estar diciendo el sábado a las 6 de la tarde, les digo, se habilitó el cuestionario, pueden iniciar y realizarlo, ¿sí? Bueno, nos vemos, que estén muy bien. Muchas gracias. Nos vemos.